Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Una vez más aquí, este domingo para alabar a nuestro Señor. Estamos contentos, estamos alegres, estamos completos, estamos bendecidos. Tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos a nuestros familiares. Y pues esta mañana vamos a comenzar alabando a nuestro Señor, que podamos poner nuestras preocupaciones en Él para que podamos tener un tiempo de calidad con el Señor, en el que podamos escucharle, en el que podamos alabarle, adorarle y sobre todo darle las gracias por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Padre, estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote un día más, Padre, que tenemos para respirar, para compartir con nuestros seres queridos, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo, Dios, porque tú nos sigues enseñando y tú estás permaneciendo fiel a tu palabra, a tus promesas. Y no nos falta el alimento, y no nos falta el trabajo, y no nos falta el vestido, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, Dios. Esta mañana te pedimos que podamos alabar tu nombre, quitándonos toda carga que traemos, que podamos, Señor, agradecerte con un corazón libre, y que la palabra que traes para nosotros, Señor, podamos aprenderla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Sobre cielo, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible, ¿quién es como tú, Señor? Poderoso, no hay nadie como tú. Solo me verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Sana salvación y toda bendición, eres eterno, Dios de amor. Exaltado sobre cielo, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible, ¿quién es como tú, Señor? Poderoso, no hay nadie como tú. Solo me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres tú. Sana salvación y toda bendición, eres eterno, Dios. Solo me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres tú. Sana salvación y toda bendición, eres eterno, Dios de amor. Tenemos un Dios bueno, hermoso, al que adoramos. Solo tú me sacias de verdad, me
das tu santidad inigualable. Eres solo, está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios, solo la verdad me das tu santidad inigualable. Eres solo está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios de amor. Él es nuestro Dios de amor. Cantamos que Él es nuestro Dios, que es todopoderoso. Son de adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, eres todopoderoso como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todopoderoso es nuestro Señor. Y Él ha hecho grandes cosas y sigue haciendo y las va a seguir haciendo todos estos días.
Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y no puedo. Si yo anunciaré, hablaré de ellas, para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Yo estoy entero, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré, hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tanto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío, majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, y grandes son tus obras, poderío, majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, y grandes son tus obras, poderío, majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grande es nuestro Señor.
yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles y saber que estaremos bien por la misericordia del Señor. En esta mañana voy a compartir con ustedes una reflexión y que cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a leer lo que dice Mateo 9:29. Dice: entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. El tema de hoy es fe, que es confianza. Y tiene su base, la fe y la confianza, en el conocimiento. Y en base o de acuerdo a cuanto tú y yo conozcamos del Señor, del Creador de todo, va a ser el nivel o el grado de confianza que tengamos en Él. Un ejemplo, cuando tú recomiendas a un doctor, es porque sabe su desempeño como doctor. Y entonces lo recomendamos. Si fuese lo contrario, pues no lo estaríamos haciendo, ¿verdad? Entonces la confianza, una vez más, que se deposita en algo o en alguien, es resultado de cuánto se le conoce. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. El primero se encuentra en Mateo 9, 18, 19 y 25, y es la hija de Jairo. Dice el 18: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y luego nos vamos al 25. Dice: pero cuando la gente había sido echada fuera, cuando llegó a la casa de la niña, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Vamos a dar lectura a estos ejemplos y ahorita los analizamos. El siguiente ejemplo se encuentra en Marcos. Se encuentra en Marcos 2, versículo 4 y versículo 5. Y se trata del paralítico y sus 4 compañeros. Dice así: entonces vinieron a él, a Jesús, 4 personas trayendo a un paralítico en su camilla. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice el 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el versículo 10, que ya no le vamos a dar lectura, el Señor Jesús a este paralítico termina diciéndole: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El tercer ejemplo que vamos a ver es de la mujer de flujo de sangre por 12 años con esta enfermedad, y está en Mateo 9:20. Mateo 9:20 al 22. Dice:
Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos a ver el cuarto ejemplo, que es del siervo enfermo del centurión, y se encuentra en Lucas. Se encuentra en Lucas 7, versículo 2. Dice así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vamos al versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi lecho, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y luego vemos el otro versículo, el otro ejemplo que se encuentra es el quinto, y se trata de el hijo de la mujer sunamita. Ese lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer, estamos dando lectura a los puntos de los que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, por el tiempo. Entonces, dice que en Segunda de Reyes 4, dice que es el hijo de la mujer sunamita. El 17, vamos al versículo 17. Dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre el niño: ¡ay, mi cabeza! ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño murió. Luego leemos en el 22, dice: llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Nos vamos al 32. Y viendo Eliseo a la casa, llegando al... bueno, aquí se ve que ya sabemos que llegó, fue a buscar a Eliseo, encontró a Eliseo y lo llevó a su casa. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, y sus ojos sobre sus ojos del niño, y sus manos sobre las manos del niño. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, su siervo, y le dijo: llama a esta sunamita. Y él le llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo.
Pues hemos visto estos 4 ejemplos que a mí me llamaron mucho la atención, y es para ver realmente el por qué en el versículo que leímos al inicio de Mateo 9:29, el Señor Jesús comenta y dice a los que estaban ahí: conforme a tu fe será hecho. De tal modo que dice que puedes decirle a este árbol que se plante en el mar y va a suceder. O puedes decirle a esa montaña que se pase del otro lado y va a suceder. Y de acuerdo a eso, tiene reflexionando acerca de, es cierto, a veces queremos ver milagros, queremos respuestas y no las encontramos y no las tenemos porque acá el Señor Jesús nos está hablando claramente, nos está diciendo: conforme a tu fe, así va a ser hecho. Estos 4 ejemplos que acabamos de leerlos me impresionan porque dejan ver la fe de cada uno de estas mujeres y de estos hombres. Por ejemplo, vamos a mencionar la hija de Jairo, esta niña que estaba muerta. Y Jairo, y su fe, ¿cuál era? Él simplemente, su fe era que viniera el Señor Jesús y pusiera su mano sobre su hija, y él estaba seguro que su hija iba a resucitar. En el caso del paralítico con las 4 personas, que el paralítico dice desde siempre, y estas 4 personas, suponemos que eran sus amigos, ¿verdad? Lo pusieron sobre una camilla, y no le dimos lecturas completas por cuestión del tiempo, pero dice que donde estaba Jesús, en la casa donde se había reunido para hablar la palabra, dice que era tanta la gente que ellos ya no iban a poder, no iban a poder entrar a ese lugar. Por lo tanto, ¿qué fue? Su fe los llevó ¿a qué? A subirse al techo, abrir el techo y bajar por ahí a su amigo que estaba paralítico. Su fe era que si su amigo o este paralítico estaba frente al Señor Jesús, él iba a ser sano. Tenemos la otra fe, que es de la mujer que por 12 años tuvo flujo de sangre. Y ahí sí, su fe también era: si solamente toco, y no tocar al Señor Jesús directamente, sino dijo solamente tocar la punta de su manto. Recordamos que los judíos acostumbran cubrirse con un manto, ¿verdad? Y esta mujer solamente su fe era si tocase la punta de su manto, ella iba a ser sana. Veamos la fe también del siervo del centurión. Aquí fue a donde sí me movió, porque ese centurión mandó a que fueran a decirle al Señor Jesús que estaba enfermo su siervo. Tenía mucho cariño hacia él, mucho agradecimiento, y por eso quería que el Señor Jesús fuese para que le sanase. Pero vemos, si recordarán, ahí la lectura decía que le dijo, no, le mandó otros siervos a decirle al Señor Jesús que no fuera a su casa, pues él sabía y sentía que no era digno de que pisara su casa, su techo, porque pues reconocía la majestad, la grandeza del Señor Jesús, y que sabía que él de alguna manera se sentía indigno. Pero algo tan importante y tan asombroso que le dijo
que solamente diga su palabra, que no era necesario que llegara a su casa, sino que solamente dijera su palabra y su siervo sanaría. Esta actitud de este siervo que le mandó a decir al Señor Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 10 de Lucas 7, no vamos a ir, dice en el versículo 9, dice, no he hallado, dice que le sorprendió al Señor Jesús ver la fe de este centurión y que le dijo, ni en todo Israel, dice, he visto tan grande fe. Y luego vemos el hijo de la mujer sunamita. Aquí, bueno, pues ella vemos que no podía tener hijos, pero se encontró Eliseo con ella y le dijo que iba a tener un hijo porque ese era el deseo de su corazón, y al año efectivamente ella tuvo un hijo, pero resulta que este hijo, como vimos, se fue con su padre y tuvo un dolor de cabeza y de ahí el niño murió. ¿Qué pasó con esta mujer? No le fue fácil recibir el milagro, sino dice que ella tuvo que viajar, tuvo que salir de donde ella se encontraba para ir a encontrar a Eliseo. Y no le importó, simplemente le pidió a su esposo que le permitiera que fuera un criado con ella para que le guiara por el camino y una asna. Y ella viajó para ir por Eliseo para que su hijo, pues ya muerto, fuese resucitado. Nosotros a veces, no recibimos el milagro, no vemos la respuesta a nuestra fe. ¿Por qué? Vemos porque tal vez no conocemos todavía al Señor. Y aunque a lo mejor digamos, yo tengo desde siempre he creído en Dios y desde siempre yo reconozco a Dios, pero es muy diferente creer en Dios a creer en su potestad, en su majestad, su bondad, su amor, su misericordia. No se trata aquí es muy importante que les comente que no se trata de religiones. La fe no tiene que ver con religión. La fe tiene que ver realmente con cuánto conocemos al Señor. Y hay veces que no le conocemos porque invertimos nuestro tiempo en otras cosas. Y para conocerle a Él, es conocerle a través de su palabra. No hay otra manera, porque si nosotros queremos conocerle a través de hombres, no sabemos si las ideas de esos hombres estén confundidas con otras filosofías. Entonces, la única manera de conocer al Señor es a través de la lectura de su palabra, del estudio a su palabra. Y la otra, el por qué no recibimos respuesta a nuestra petición, a nuestra oración, por qué no hay respuesta a nuestra fe, es porque a veces caemos en la comodidad y sí pedimos que el Señor conteste nuestra petición, pero no estamos dispuestos a esforzarnos para recibirla. Queremos recibir respuesta sentados en una silla,
sin movernos. Y aquí si vimos estos 5 ejemplos donde cada uno tuvo que hacer un esfuerzo para recibir la contestación a su petición. Todos tuvieron que hacer un esfuerzo. Nosotros, para empezar algo tan fácil, ¿verdad? Es, si tenemos una petición, ¿qué tanto estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Qué tanto? Porque a veces hasta para recibir algo del Señor simplemente esperamos que todo sea mágico, todo sea magia, y así no es. La fe es cuestión de trabajo, de esfuerzo y más esfuerzo. Y el Señor, por eso le decía a Josué, le exhortaba, le animaba y le decía: mira que te mando, Josué, que te esfuerces y que seas muy valiente. A veces nosotros ponemos nuestra petición al Señor y no permanecemos en esa valentía porque estamos pidiendo y luego nos desanimamos, nos acobardamos y decimos: no, ¿para qué si Dios no me oye? No, ¿para qué si a fulanito que está más cerca que yo no vio resultados? Eso no es esforzarse, eso no es ser valientes, eso es ser cobardes y vivir en una vida cómoda y en una vida espiritual perezosa. La pregunta es aquí, otra vez, que nos dice el Señor, o la reflexión es: conforme a tu fe. ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tan dispuesto estás de hacer un esfuerzo y de volver a esforzarte para que tu fe manifieste ese milagro? ¿Y qué tanto conoces de aquel que produce los milagros? Porque a veces solamente nada más conocemos el remedio, pero no conocemos realmente la fuente de ese poder para hacer posibles los imposibles. Dice Hebreos 11:6. Es la clave y la base a recibir respuesta o resultados de nuestra fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que además es galardonador, es premiador de los que le buscan. Pues espero que esta reflexión, y sé que llevará fruto, porque estamos en los tiempos donde ahora nosotros tenemos que esforzarnos más de lo que nos estábamos esforzando, si es que lo hacíamos. Es necesario que busquemos más en su palabra, porque hay muchas fuentes de enseñanzas y
los tiempos son muy difíciles, a donde necesitamos, para tener una fe que obre milagros, necesitamos conocer plenamente al Creador de todo, del universo, del Eterno, que Él eternamente estará. Y de valentía. Vamos a hacer una oración. Mi Señor, le damos gracias en este momento por esta reflexión que ha puesto, Señor, en nuestras vidas, y que pedimos su perdón, porque cuántas veces hemos reclamado, le hemos hecho a usted responsables por no recibir esos milagros, por no encontrar respuesta. Pero creo, Señor, que cuando dudamos de su amor, su misericordia y su poder, es porque aún no le conocemos. Es porque hemos invertido tiempo en cosas vanas, y que de usted no hemos puesto ese interés por saber quién es el que hizo todo. Dios bendito, ayúdenos a que podamos ser valientes, a que podamos esforzarnos y provocar una fe firme, una fe que mueve montañas, que provoca milagros. Gracias por esta palabra de ánimo, de luz, que nos vuelve una vez más a nuestro cimiento y a la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención, y pues seguimos en estos servicios. Que el Señor les bendiga.